que con ese es un tic para que llegue él muy lejos. Qué maravilla. Ailisek, ¿qué le dices a los chavos? A chavos como tú, que son súper jóvenes y que de pronto ya no quieren ni seguir con su lengua, ni con su identidad, ni con sus tradiciones. ¿Cuál es el mensaje que les das? Pues por lo que yo he visto en la ciudad, llevo unos años viviendo aquí, pero yo soy de las personas que ama sus raíces y gracias a mis papás también. Y, y yo el mensaje que les quisiera dar es que no, como dice mi compañero, que no imiten cosas que no y que siempre es bueno ser auténticos, porque pues cada persona somos diferentes, cada persona tenemos capacidades diferentes y pues yo no estoy en contra de la moda ni de lo moderno ni nada, pero a lo mejor está bien evolucionar, cambiar y llegar a más lejos, es muy muy padre y sobre todo si es una persona indígena que llega así muy lejos, pues es una maravilla, es un orgullo para nosotros, ¿no? Que haya llegado tan lejos, pero lo que sí deberíamos de cuidar mucho es nuestra lengua, así como todas las cosas que nuestros abuelitos nos heredó. Oye, y hablando de evolucionar y hablando de identidad y hablando de tener un estilo propio, los chavos traen una ropa, métanse a nuestras redes sociales para que lo vean en Inali México o en Radio Ciudadana en Inali. Ah, es cierto. Ailisek trae una blusa bordada preciosa que guarda la tradición de la ropa bordada mazateca, pero que además viene con una guitarra súper moderna y con unos bordados bien modernos y atrás trae su nombre y de dónde viene. Con permiso, está padrísima. ¿Quién la bordó, Alice? Cuéntanos. Pues es una obra de mi hermana. Ella me hizo el favor de bordármela. Es personalizada. Ya, si ustedes gustan una, pues se las puede hacer con el nombre de cada quien, ¿no? Claro. Eso es maravilloso porque fusionas la tradición del bordado oaxaqueño, que es bellísimo. Este es como punto de cruz, está maravilloso. Entren a nuestras redes sociales para que lo vean. Pero lo fusionas con la modernidad, con tu identidad actual, con esta juventud que tienes tú, que está increíble, está preciosa tu blusa. Muchas gracias. Pues sí, de hecho, lo único que me está fallando es mi corte porque me quiero dejar crecer otra vez el cabello para hacerme unas trenzas. Pero sí es muy importante también ver el vestuario, ¿no? Porque no podemos imitar una moda que nos pierda o que pierda nuestra personalidad o lo que somos y de dónde somos. Como dije hace rato, pues sí es muy bonito, pero que si no valoramos lo que nosotros sabemos hacer y lo que nosotros tenemos, pues se va a perder, porque siempre nos vamos a aferrar a otras cosas que no son nuestras. Y se van a perder costumbres, tradiciones, saberes ancestrales, la forma de nombrar las cosas. Keeper trae una guayabera preciosa. Bueno, yo no sé si se le llama también guayabera en Oaxaca. Sí. Trae una guayabera preciosa, bordada. Cuéntanos. Oye, sí está increíble. ¿Es verdad que está preciosa? Yo incluso ahorita en el repertorio de ropa, yo lo quería hacer diferente. Y pues yo le dije a mi tía, ¿sabes qué, tía? Quiero que pues, me hagas unas ropas. Incluso esas las pude conseguir en mi comunidad. Y pues porque tienen clarísimo de dónde vienen y entonces tienen clarísimo también a dónde van. ¿Qué nos quieres compartir? Ya se nos acabó el programa. Y hay que dar ganadores todavía. Todavía. ¿Algo que nos quieras compartir para despedirnos del programa? Pues que vayan a visitar Huautla de Jiménez, que vayan a visitar mi comunidad, que les puedo decir que las vacaciones se las pueden pasar muy bien. Que no hagan caso a los comentarios de que ahorita están espantando a mucha gente de que por los sicarios y todo eso. Yo siento que no, yo a lo personal, yo que he estado en la comunidad, con que tú no estés metido en eso, obvio no te va a pasar nada. Allá en nuestra comunidad está muy chido, para que no se pierda, para que el mensaje que les quiero dar a mi gente de mi comunidad es de que no debes de que se vaya a generar a Tusteped o que vayan a gastarse su dinero allá, que en el mismo pueblo, porque ahorita la economía en el pueblo está muy mal, pero el mensaje que les quiero dar es que pues que se apoyen, que nos apoyemos como cultura en Jalapa de Díaz. Tenemos muchos lugares culturales muy hermosos que no se conocen y pues, estaría muy chido que mucha gente fuera a visitar. Claro que sí.
Ahí dice. Y yo pues antes que nada les agradezco por la invitación, nos la pasamos súper y qué bueno, y ojalá vengamos otra vez, ¿no? Con nuevas canciones. Claro. Pues sí, el mensaje de que sí se puede y que los chavos le echen ganas, sobre todo a la juventud, y que no se pierdan en cosas que no, y que trabajen y que le echen ganas y que luchen por sus sueños. Gracias. Oye, y se quedó la respuesta. ¿Te acuerdas de María Sabina y su influencia en tu música? Sí. ¿Qué puedes decir? Pues antes que nada, yo en mis canciones nunca menciono a María Sabina. Es una persona muy conocida en Huautla de Jiménez, de verdad muy muy conocida y famosa, pero yo no me puedo colgar de ella para traer fama. Ajá, y porque a lo mejor mucha gente va a decir, no, pues ella es de Huautla y conoce a María Sabina, porque nunca la conocí y no me sé toda su historia. Solo sé que esta persona fue muy culta y que fue la primera que hacía cura, ¿no?, con el hongo. Y ahorita el hongo ya se está perdiendo porque no le están dando el uso adecuado, lo están volviendo negocio. Yo, gracias a Dios, tuve el privilegio de, en mi familia y con mis papás, también mi mamá, mi papá y mi mamá lo llegaron a consumir, pero así como medicina, de verdad como medicina, y cuando uno lo hace con fe, yo creo que sí se puede. Pero ahorita ya se está desviando todo, ya se está perdiendo la naturalidad de esta persona y del hongo. Entonces yo creo que se está perdiendo el respeto más que nada. A ver, ustedes me dicen si es correcto o no. Yo te digo, Sandrita. Ok, zapoteco, musgo, mije, soques, chinanteco y mazateco. Sí. Entonces gana José Antonio Pulido. Ana Sofía Pineda dice zapoteco, mije, musgo, guave, chontal, mazateco. Sí. Gana. Ulises González no dice nada más que manda saludos. Everardo Suárez, chontal.